Hola, ¿qué tal, querida audiencia? Que por suerte, debo contarles, señores y señoras, que viene creciendo de una manera increíble gracias al increíble esfuerzo de todo el equipo. Este proyecto que empezó a pulmón, como todo lo que hacemos en Grupo Set, pero no por eso menos profesional, y que estamos muy contentos porque ha tenido un crecimiento en redes, en seguidores, en comentarios, y por supuesto, si les gusta, háganlo en YouTube, que es donde alojamos todos nuestros programas, también en Spotify, que está muy bueno para los que salen a correr, a caminar, o simplemente en el auto, ahí que a veces estos embotellamientos horribles que nos tocan, y se van escuchando uno de los capítulos de cualquiera de nuestros programas. En este caso, Modo Consultor, que es el programa que te ayuda a mejorar tu negocio, a potenciarlo, pero hay otros, ADN Emprendedor, 5%, y muchos más que seguiremos construyendo siempre y cuando nos sigan, nos comenten y nos potencien. Así que ya sabes, en redes sociales y en todos nuestros lugares. Modo Consultor, este programa que, como ya dije, busca potenciar a los emprendimientos, a las empresas, tratando de aportarles conocimiento y también motivarlos a que emprendan consultoría, ya sea con nosotros o con cualquier otro. No es la intención principal de este negocio. Perdón. Bueno, Modo Consultor, hablamos modo de vendedor. negocio. Hablamos de negocio, por supuesto, sino no solo vender, sino también motivarlos a que vayan por más conocimiento. Porque, y de paso, dio el pie para lo que va a ser este programa muy importante. Bueno, estamos en Argentina. Ha habido elecciones, hay cambios importantes desde hace ya 2 años aproximadamente, de un cambio de modelo. No es el objetivo de este canal, como ya saben nuestros seguidores, hablar de política, sino hablar de negocios, pero es cierto que la política afecta a los negocios y afecta al entorno. Y algo que ha cambiado mucho en este último tiempo es que cambió el modelo. Y cambió el modelo básicamente de un modelo totalmente de distorsión absoluta. Recordemos que veníamos de años de tener hiperinflación o una inflación que distorsiona toda la realidad y que fue tantos años. De hecho, una persona que tenga aproximadamente 40 años es una persona que solo vivió 8 o 9 años sin inflación y posiblemente era muy pequeño, por lo cual no sabe lo que era vivir sin inflación. Y vivir con inflación distorsiona todo. Básicamente, no sabes cuál es el negocio. Por ejemplo, estábamos acostumbrados a una economía donde era más negocio no vender que vender. Ya es raro, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un corralón, vos le ibas a comprar arena y te decía, hola, ¿me vende arena? Y el tipo te decía, no. ¿Por qué no? ¿No tiene? ¿Cómo que no tiene? Si ahí atrás tiene un Zara, lo veo yo desde acá. Tiene un Médano ahí atrás. No, pero es más negocio tenerlo que venderlo, porque capaz que mañana hay inflación, entonces gano más plata con el stock. De hecho, el negocio era el stock. Era tener stock. Una cosa, en cualquier país normal del mundo, el stock te funde. ¿No? ¿Quién tiene stock? Entonces, como hablan ustedes ahí en las plantas, ¿no? ¿Cómo se llama? El stock cero, ¿no? Tratar de tener la cadena de abastecimiento continua, ¿no? Que entran los proveedores, entra el camión y sale el camión y casi que no tienen depósito. Bueno, todo eso estaba distorsionado en Argentina. No somos quienes para juzgarlo, aunque era una porquería absoluta. Y de repente cambió. Algo que viene un outsider. Cambia la regla de juego, cosas impensadas, de repente baja la inflación, no es que no hay inflación porque sigue siendo una inflación muy alta, y empieza a haber cambios de regla de juego, apertura de la economía, y de repente empezamos a competir con todo el mundo, y esto cambia las reglas. Y lo que empezamos a ver desde el punto de vista de la consultoría es que tal vez antes la vedette dentro de la empresa, que era el área financiera, y estábamos todo el tiempo viendo que la tasa de interés, que si el stock, que dónde compro, muy difícil importar, entonces la escasez, y todo el foco de la organización estaba en eso. A hoy, no te digo que eso dejó de existir, pero empezar a pensar en marketing, en ventas, en competencia, en empezar a trabajar en procesos, en eficiencia, lo cual es una muy buena noticia a largo plazo. A corto plazo puede ser un problema. Mira, ayer escuchaba un reel de un productor textil, vos que sos de familia textil, un productor textil que decía, la verdad que estoy mal, ese tipo. Estoy mal porque se abrieron las importaciones, estoy muy mal, muy mal. Y la verdad que, y el tipo dice, pero voté este proceso. Y el tipo dice, pero ¿cómo? Con el otro proceso, ¿cómo le fue? Muy bien. Dice el tipo, no, el otro proceso me llené de guita. ¿Y por qué se llenó de guita? Dice, no, estaba todo cerrado, éramos los únicos que vendíamos, subíamos el precio y nadie se daba cuenta. ¿Eso qué hacía? Escondíamos todas las ineficiencias. ¡Cacho! Nos dio mal el margen. Subió el precio, si total la gente no se daba cuenta. Y subíamos, no nos dábamos cuenta, que a largo plazo, o nos dábamos cuenta, eso era terrorífico, pero el tipo subía. Entonces dice, ¿usted por qué vota esto? Porque pienso en el largo plazo. Porque pienso en el largo plazo. Y decía, pero usted ganaba más plata antes, sí, pero tengo que ser autocrítico. Debo reconocer, dijo el tipo, lo cual me pareció un gran acto público, aparte, porque lo hizo en televisión, que no estábamos poniendo foco donde había que poner foco. Ahora hay que saber competir, ahora hay que generar valor, ahora hay que ser productivo, ahora hay que buscar alianzas. Todo eso que Canvas, Osterwalder lo definió tan claro en el modelo Canvas hace tanto tiempo.
¿Qué ven ustedes como consultores? A mi derecha, Fernando Campagnale, director de consultoría. A mi izquierda, Rodrigo, uno de los consultores especialistas en estrategia. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué cambió? ¿Y qué consejo le dan a los que están del otro lado, que por ahí están en este modo quejoso todavía, ¿no? Porque es una resistencia al cambio. Ese modo, estoy incómodo. Y algunos, yo siento que todavía tienen cierta melancolía y les gustaría volver a la inflación. Extrañan la inflación, extrañan el quilombo, porque en el quilombo estaban cómodos. Uno y uno. ¿Qué recomendación, qué sentís, Fer, que cambió o que debería cambiar, si es que aún no cambió, en esta nueva gestión? ¿Qué cambió y qué debería cambiar? Lo que cambió fue el contexto, claramente. Hoy es un contexto totalmente diferente, donde tenemos que hacer mucho más foco en los procesos internos, porque ya el mercado no te permite jugar tanto con el precio, donde tenés que el margen ahora lo tenés que gestionar a partir de la gestión de tus propias eficiencias internas, y hay muchas empresas que no están preparadas para eso, porque nunca lo hicieron, no saben cómo hacerlo. Entonces, ¿qué cambió? Cambió el contexto, que debería cambiar todos los procesos de gestión interna para hacer frente a este nuevo contexto. Ahora, vos vivís en un país, una economía totalmente abierta, en Europa, fronteras abiertas, tipo de cambio único, porque bueno, si bien hay distintos, digamos, si bien comparten el euro, hay distintas eficiencias. ¿Qué ves vos que tendríamos que empezar a copiar de esas economías que compiten con el mundo desde siempre, digamos, ¿no? Empezar a buscar ¿qué? Una propuesta de valor diferenciadora. ¿Qué es lo que tienen que empezar a buscar esas industrias argentinas que de repente, ahora que se abre al mundo la Argentina, claro, empiezan a competir con países que son en costos mejor, por ejemplo? ¿Qué le traes desde España, por ejemplo, desde la Europa, al viejo continente, a este continente más nuevo? Sí, allá la competencia es mucho más grande, obviamente es una empresa, una economía mucho más madura, con mucha más competencia mucho más sofisticada. Bueno, nosotros lo vemos con Bigu, con la empresa de ciberseguridad, donde una cosa es competir en LATAM, otra cosa es competir en España, donde competís con los mejores del mundo. Vos en LATAM ni siquiera llegan algunas empresas americanas o empresas israelitas o empresas de Oriente Medio. En España están todas compitiendo por el mismo mercado. Mercados mucho más sofisticados, más difíciles. El cliente tiene mucho más que elegir y el cliente también es mucho más sofisticado porque está acostumbrado a propuestas de valor mucho mejores. Con lo cual, sin duda, la propuesta de valor hay que mejorarla, hay que entender mucho mejor al cliente y entender mucho mejor qué ofrecerle. Pero también la gestión interna, porque para que esa propuesta de valor sea sostenible, la gestión interna tiene que ser impecable y hay que apostar por la excelencia. Y el problema es que nosotros en Argentina no estamos acostumbrados a gestionar la excelencia, porque nunca fue necesario. Y el problema, y nosotros lo estamos viendo con muchos clientes actualmente, es que han perdido control de los equipos, porque estuviste tanto tiempo opinando para otro lado. Nosotros tenemos un caso de una empresa, una pinturería, que había tomado durante estas etapas de alta inflación y cuando estaban por las nubes, había tomado 3 créditos para comprar materia prima, lo que decías vos. 3 créditos para tomar materia prima. Existe. Esa persona y muchas empresas en ese periodo ganaban tal vez 4 o 5 veces más. Acumulando stock. Por la gestión financiera que por lo que nosotros le podíamos ofrecer de mejora genuina de eficiencia. Pero si era más negocio meter plata en plazos fijos o jugar a la ruleta financiera que producir. No existe eso en el mundo. No. ¿Estamos de acuerdo? No existe eso en el mundo. Ahora, Rodri, y desde la cuestión, también siguiendo con la misma lógica, ¿no? Esto de ir a la eficiencia y demás. ¿Qué cambia? Vayamos a qué cambió. El viejo paradigma del empresario tradicional argentino, sí, ¿no? Al nuevo. ¿Qué tiene que cambiar? Para el que está del otro lado, que diga, no sirve más, no va más lo que hacía. Tengo que cambiar mi modelo mental. Como bien lo mencionás, no va más lo que hacía. Si te cambió la música, te cambió el contexto, tenés que cambiar vos. Okay. En el hacer, ¿no? Para ser más eficiente. ¿Qué es ser más eficiente? Hacerlo mejor, ¿no? Que el cliente, digamos, reciba un mejor servicio y hacerlo en menor tiempo, con más productividad. Y para eso, ¿qué necesitas? Necesitamos medirlo. ¿Cómo mido que lo que haga lo puedo hacer mejor? Un estándar de calidad y de eficiencia. Bueno, implica estas cuestiones que nosotros bien cuando llevamos adelante procesos de eficiencia en procesos, tiene que ver no solamente con redefinición de procesos, sino el medir. ¿Cómo estoy haciendo lo que hago actualmente? Claro.
Que antes no era tan importante, ¿no? Antes te podías dar el lujo de no ser tan eficiente que no pasaba nada. De hecho, por ejemplo, ¿no? Números. Estábamos acostumbrados a rentabilidades en Argentina estúpidas, ¿no? O sea, había empresas que ganaban el 50% anual. Está bien, habría que compararlo contra la inflación, todo era medio distorsivo, ¿no? Pero ahora la rentabilidad, vamos a ir a la rentabilidad en el mundo. Estamos de acuerdo que en el mundo las rentabilidades netas, ¿no? Después de impuestos, son 5%, 4%, 8% si querés. O sea, trabajar por medio punto porcentual de rentabilidad es un montón. ¿Estamos de acuerdo o no? Antes acá no te movías del sillón por menos de 5 puntos. Hay que empezar a trabajar en esas pequeñas mejoras. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Bueno, yo en una experiencia trabajé en una empresa multinacional americana que teníamos plantas por todo el mundo y un poco cuando hacíamos la reunión de CAPEX, cuando hacíamos la reunión de presupuesto a fin de año, más o menos todos nos dedicamos a lo mismo, con lo cual teníamos acceso a la misma tecnología. Con lo cual la misma máquina que vos comprabas para Argentina la comprabas para Chile, para Brasil o la comprabas para España. Cuando vos veías lo que CAPEX te pedía de repago de la inversión en cada país, era una locura. Argentina, la misma inversión, la misma máquina la tenías que repagar en 1 año, mientras que en Chile por ahí la podías pagar en 3, mientras que en Europa la podías pagar en 8. Entonces, claro, evidentemente cuando vos tenés una alta incertidumbre o un modelo, una volatilidad absoluta, una economía que tiene alta volatilidad, los márgenes son mucho mayores. ¿Pero por qué? Porque los proyectos vos le estás pidiendo una TIR que no le estás pidiendo a proyectos tasa de otros interna países. de retorno. Sí. Yo soy el traductor oficial. Muy bien. Entonces, ¿qué otra cosa más cambia? ¿En qué más? Ya hablamos de los procesos. Sí. ¿Qué más? Yo diría el medir y hacer más eficiente, digamos, lo que uno hace y es, ¿alcanza con lo que estoy haciendo? Es decir, es como que muchas veces las empresas viven un eterno como déjà vu, ¿no? Esta película, ¿no se acuerdan? La era de la marmota, ¿no? Sí. Levantás constantemente, querer resultados distintos haciendo lo mismo. O sea, entonces implica, digo, por un lado, ser más eficiente, hacer mejor, tener más enfoque, o sea, mejorar el servicio, o hacerlo en menos tiempo, por lo cual te baja el costo, mejorar la rentabilidad, y también, por otro lado, es, bueno, ¿qué debo hacer? Sí, o qué debo dejar de hacer también, ¿no? También. Siento que muchas empresas tienen que empezar a entender de que, bueno, tal vez lo que hacías hasta acá no te va a llevar a donde tenés que ir, ¿no? Hay que desenamorarse también de sus negocios. Creo que en una economía cerrada también, que era un aspecto, porque no solo estaba la inflación, sino también estaba la economía cerrada, que era, bueno, nadie podía importar, entonces al no poder importar en un mercado cerrado, entonces yo vendía zapatillas o remeras o lo que fuera, que de vuelta, del otro lado nos van a putear, porque uno cuando habla de apertura de mercado pareciera ser que está en contra de la industria nacional, ¿no? Y yo no estoy en contra de la industria nacional de ninguna manera, pero podríamos decir que podríamos estar en contra de la industria nacional o a favor del consumidor. Estar a favor del consumidor es que el consumidor pague más barato los productos. ¿Por qué pagar una zapatilla aquí o una tenis, como le dicen en Centroamérica, o en el resto de Latinoamérica, 3-4 veces más que en el resto de los países? ¿Por qué pagar el teléfono de la manzanita mordida en Argentina 4 veces más de lo que se paga en un país vecino? ¿Eso es justo? ¿Por qué? Porque hay un mercado cerrado. Y bueno, tal vez que vos sos textil y bueno, te tenés que reconvertir a... Y yo sé que no es fácil esto, pero bueno, cuanto antes lo hagas mejor. De hecho, hoy Italia no produce ninguno de los productos que fabrica y es el país que más dinero gana por la industria textil. O España con Zara no produce ninguno de los productos, pero ¿qué gana? Con valor, con marca. Modelo. ¿No? Todas las empresas que la Quinta Avenida está llena de marcas italianas de ropa, no se producen todo en Indonesia y demás. ¿Por qué? Porque la producción siempre va a seguir una misma lógica. Disminución de costos. Y eso siempre va a seguir la misma lógica. Va a ir a donde producir sea más barato. ¿Y saben qué? Está bien. Porque vos como director de la compañía, ¿qué tenés que buscar? Bajar los costos lo más que pueda y subir el precio. Esto es margen. Esto es lo que queda en el medio, es margen. Esto es propuesta de valor, marketing, que cosa que acá no existen. ¿Pero por qué no existen? Porque no eran necesarias. Ahora vas a tener que trabajar en la nueva vedette dentro de las empresas. Es el área de marketing, el área de branding, el área de propuesta de valor. Antes la vedette era el área financiera. Eso es mortal para una empresa o para un país, que tu vedette sea el área financiera o el área de operaciones. En la vedette tiene que ser el área de marketing, que define el producto, que define los mercados. Tenemos que salir a vender algo al mundo. Mira, hace poco estaba dando unas charlas en Villa Langostura, San Martín de los Andes, ¿no? Entonces, justo estábamos caros, ¿viste? Estábamos caros hace 3-4 meses, ahora estamos de vuelta barato porque el dólar se fue al demonio, pero ponele que de vuelta logremos estabilidad. O sea, estabilidad sería que el tipo de cambio se mueva al compás
de la inflación, que ojalá siga bajando y supongamos que sigue tendiente a 1 mensual. Que sigue siendo mucho, pero de donde veníamos es bastante poco. Entonces, de repente, claro, vos te empezás a volver caro, digamos, de alguna manera, porque se estanca el tipo de cambio, ¿no? Lo cual yo estoy a favor de eso y tengo mis justificaciones al respecto. Claro, en el corto plazo, cambia la regla del juego. Entonces, todo empieza a putear. Se van a Chile, los brasileños no vienen. Entonces yo digo, pero señores, a ver, escuchame una cosa. ¿Qué tipo de turismo queremos tener? Brasiloche. ¿Qué es Brasiloche? Brasiloche es que vienen un montón de brasileños. ¿Y por qué vienen? ¿Porque les gusta la nieve? Vienen porque es barato. Pero es lo mismo que le pasa a Brasil cuando los argentinos van a Brasil, porque Brasil está barato. Cuando Brasil está caro, no van más a Camboriú. Entonces, ¿querés ser un país que importa turismo por precio o querés que importe turismo por calidad? Cuando la gente va a París o a Londres y se paga una Guinness, o en Irlanda, 2 euros. Yo no lo veo preocupado a Dublín diciendo, ay, tenemos que devaluar, no sé, la libra porque no vienen turistas. Porque la propuesta de valor es otra. Voy a París porque está la Torre Eiffel, porque está lleno de franceses, y al Louvre, o no sé qué cosa, y no porque es barato. Entonces, de vuelta, tenemos que empezar a trabajar en cosas que son más constitutivas de un negocio y que es lo real, ¿no? El modelo Canvas o todas estas cuestiones que nosotros vemos. ¿Qué más? ¿Qué más le tienen que decir al tipo que está del otro lado para ver cómo tiene que cambiar? ¿Dónde más tiene que poner foco el empresario? Yo creo que mencionaste la diferenciación, sí, ¿no? Es decir, bueno, qué quiero y cómo logro que ese cliente valide esa propuesta única, diferencial. Hacerlo mejor. En ese camino, en el ejemplo, Fer, que muchas veces hablamos, es, y si me equivoco rápido. Y cada vez me equivoco mejor y barato, ¿no? En ese despliegue. Y medirlo. Y tener retrospectiva, es decir, ¿qué me propuse? ¿Qué desplegué? ¿Qué resultados tuve? Retrospectiva. ¿Qué aprendí? Y iterar. Hablamos un poquito, Fer, que a vos te gusta mucho esto y me parece que es una herramienta muy valiosa en este nuevo contexto de la agilidad. ¿Qué viene del proceso de agilidad? Que es un poco lo que decía Rodri y que creo que las empresas hoy es muy actual este concepto, bueno, no es actual, pero hoy se vuelve actual y para las empresas. ¿Qué es el concepto de agilidad aplicado a las empresas, a la toma de decisiones? ¿De dónde viene y por qué está tan de moda hoy hablar de la agilidad? Bueno, la agilidad es una evolución del Lean. ¿Del Lean Manufacturing o del modelo Toyota, ¿no? La agilidad viene de ahí. En realidad surge como una forma de agilizar los procesos en el desarrollo de software, pero viene del concepto de Lean Manufacturing. Y básicamente la agilidad tiene que ver con tomar decisiones digamos, lo más cerca de la operación posible y cometer la menor cantidad de errores posible. Y alinear estratégicamente y funcionalmente a toda la organización. Okay. Fíjate esos 3 conceptos. Si yo alineo a la organización funcionalmente, o sea, que la gente esté trabajando para contribuir a un propósito y a una visión. Si además hago que se equivoque lo menos posible y además hago que toda la burocracia que genera la toma de decisión se tome lo más cerca de la operación posible. Perfecto. Si yo logro estos 3 conceptos, tengo una empresa ágil. Ahora sí, bueno, no es tan fácil, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Bueno, se empieza, como hablamos en capítulos anteriores del modelo Toyota, empieza por trabajar en los comportamientos. Porque si vos necesitas que la gente tome decisiones en el lugar más cercano a la operación, necesitas gente capacitada y comprometida. Y gente comprometida no solo con el proyecto tuyo, sino que ellos tengan un proyecto dentro del proyecto. Y es trabajar con las personas. Y ese es el famoso construir las bases del que hablábamos en un capítulo anterior, ¿no? Por donde empezás, por la disciplina y la incorporación de la gente en la toma de decisión. Esto, Fer, esta palabra que usamos mucho, el tema del cascadear, ¿no? Es decir, que sea co-construcción, ese resultados claves, pero que se construya también con la participación de los colaboradores en decir qué es lo que deben hacer, qué iniciativas estratégicas también son indispensables para llevar adelante esos resultados. Y para terminar este capítulo, creo que queda claro la necesidad de cambiar rápido, asimilar el cambio. Palabras que están en muchos tatuajes, de resiliencia, adaptación. Agilidad también entendido como equivocarse
barato, ¿no? Esto de decir, che, probá, prototipá, ¿no? Un concepto también muy del modelo de agilidad, ¿no? Prototipos, no te lances, no hagas grandes proyectos. Una cosa que también yo defiendo mucho, y esto lo discutimos mucho, acá está Euge, el equipo de marketing, y a veces lo discutimos con el Gaita, y ahora yo siempre digo, hoy me parece que es un momento para ser atolondrado. Me parece que es un momento para, a veces la torpeza es una virtud. Porque si uno espera la perfección permanente, me parece que ese tiempo, esa búsqueda de la perfección es una demora. Ojo, depende en qué, ¿no? Por supuesto que no estamos hablando de un proceso productivo, pero por ahí en términos de marketing, ¿no? Esto ahora hay algunos influencers, ¿no? que se han hecho famosos por esto de decir, vos generás cantidad que el mismo algoritmo te corrige, ¿no? Porque también la gente no retiene nada. Entonces a veces es preferible salir rápido, probar, y vamos y probamos, y bueno, no funcionó, y bueno, corregimos. Y a veces el costo que tiene de haberlo hecho, vamos a llamarlo medio brusco, medio torpe, el costo que tiene, que es que alguien diga, ay, qué torpe, es menor al no hacerlo o al esperar. Y el adaptar, el probar, estar atento. Creo que si hoy las redes sociales, esta nueva dinámica de lo instantáneo, de lo rápido, nos ha llevado a que hoy tenés que ser muy ágil. Tenés que estar muy adaptativo a cambiar, ¿no? Y el rol de las personas también, ¿no? El rol de los equipos, el manejo de la frustración, el manejo de la tolerancia a la espera. Todas esas cuestiones me parece que se han vuelto sumamente actuales. Yo lo relaciono muchas veces porque los empresarios nos plantean, ¿no? Bueno, el objetivo, ¿no? Quería crecer tanto por ciento o duplicar el volumen en esta unidad de negocio. Y cuando lo analizamos en estas sesiones de exploración, ¿no? Estratégicas, y analizamos, bueno, pero ¿qué hiciste? No tienen claro. No alinean el resultado con la acción. Esto de, bueno, pero si quiero jugar este partido con un competidor, con un rival muy bueno, tengo que entrenar mucho, tengo que, ¿no? Sí, sí, el objetivo por el objetivo en sí y sin claridad en la práctica. Bueno, pero hay que recordar algo que me parece que en modo consultor es un dato que es la base, ¿no? Me doy cuenta que esperamos muchos programas para hablar de esto. Yo recuerdo que había un dato, y no creo que haya cambiado demasiado. Chicos, si ustedes pueden pensar rápidamente entre nuestros clientes, que yo no sé cuántos clientes habremos tenido ya en la historia de SET, más de 300, 400, actualmente va a haber más de 60, 70. ¿Cuántos líderes de nuestros clientes han estudiado, se han profesionalizado para tomar decisiones empresarias? ¿No? ¿Cuántos? ¿Cuántos realmente? Porque viste que con el mundo de la empresa pasa algo que es como que, bueno, pero tiene una lógica. Yo creo que la mayoría de la gente emprende por necesidad, ¿no? Me quedé sin laburo, emprendo, o por deseo, ¿no? De querer superarse o de querer ser millonario, no sé qué cosa, y no se preparan. Y creen que van a ir incorporando herramientas, porque aparte es cierto que al principio, con sentido común, ganas y esfuerzo, podés llegar. Es cierto que al principio puede pasar, pero no alcanza luego cuando la empresa se va complejizando. Y recuerden algo, audiencia del otro lado, y que creo que es el mayor cuidado que uno debe tener. Contrario a lo que se piensa, y esto lo sabemos muy bien, las empresas en Argentina, por tomar caso, otras empresas de Latinoamérica, yo que conozco casi todos los países de Latinoamérica, la mayoría de las empresas en Latinoamérica no se van a fundir por un problema de contexto. ¿Por qué? Porque ya naciste acá. De un tipo que nació en Argentina como empresario, ya más o menos se supone que conocía que esto era un quilombo y posiblemente lo siga haciendo. Ojalá que algún día cambie, espero estar vivo para verlo. La mayoría de las empresas se van a fundir detrás de una decisión de crecimiento. Lo que funda las empresas es el crecimiento. ¿Por qué? Porque junto con una decisión de crecimiento viene algo a la par que a veces no medimos, que es la complejidad. Y lo que mata a las empresas es la mala administración de la complejidad. Y antes se sumaba la complejidad por crecimiento y hoy se suma otra complejidad, que es la complejidad por el entorno. El mundo está cambiando a una velocidad increíble. Las fronteras se diluyeron, por lo cual hoy la complejidad es tremenda. Pensemos cómo era el mundo hace 10 años, cómo era el mundo hace 5 años. La historia de los inmigrantes argentinos. ¿Cuántas historias hay de empresarios argentinos ignorantes en el buen sentido? Ignorantes como desconocer de un conocimiento, ¿no? Peyorativamente, que vinieron en un barco, y no vino la élite europea acá había tipo con una mano atrás, escapando de la miseria, de la hambruna, vinieron acá, pusieron una ferretería vendiendo clavos, más tornillos, y se hicieron multimillonarios y fundaron empresas emblemáticas de la Argentina. Hoy eso es imposible. Hoy no podés crear una empresa solo con ganas y demás. Hoy tenés que tener conocimiento. Entonces, chicos, más respeto por la palabra empresario, por Dios. Porque al principio te alcanza, pero después vas a fundir la empresa.
necesitas ingeniero, necesitas conocimiento, como si fuera a armar un puente. Y yo te agregaría o acompañamiento. Porque acompañamiento, como en otros episodios has mencionado, ya sea en rol de mentor o con un coach, también que te ayude en ese proceso, ¿no? Sí, o consultores específicos. A ver, nadie puede saber todo. Entonces digo, me parece que ¿en qué estás creciendo? ¿Estás creciendo en producción? Bueno, tráete un coach, un mentor o un consultor o una consultora. Y de vuelta, esto no es para vendernos a nosotros. Trae la que vos creas. De hecho, nosotros no tenemos capacidad de atender a todo el mercado. Y de hecho, nosotros hacemos una certificación que va por la 6ª edición o la 8ª edición, yo no me acuerdo cuánto es, 480 formando consultores, donde les entregamos todas nuestras herramientas así, abierta, le contamos todo nuestro secreto, porque necesitamos muchos más consultores. ¿Pero por qué? Porque es importante acortar el camino. Una cosa que se está acelerando es la toma de decisiones. El contexto cambia rapidísimo. Entonces vos necesitas gente que ya haya recorrido el camino que vos estás recorriendo por primera vez ahora. Esa es la esencia de este programa y vamos resumiendo. El modo consultor. El modo consultor es precisamente eso. Entender que hay gente que ya recorrió tu camino. No es que sabe más, no es que son gurús, no es que son gente que tiene una visión así mística, sino que ya recorrió ese camino. Porque, por otro lado, hoy es muy caro tener estructura. Si vos querés tener a los mejores profesionales, te va a ser muy costoso y tal vez no te lo recomiendo, porque hasta se ponen cómodos. Ahora, podés acceder a un ingeniero que tiene un recorrido internacional, que trabajó en 5 países, otro que tiene experiencia internacional, que te va a brindar una parte de ese conocimiento y tal vez en algún momento sí decidamos que necesites tener un gerente, pero te vamos a ayudar a buscarlo, te vamos a ayudar a que cuál es esa persona, hacerlo con nosotros, hacerlo con quien vos quieras, pero no, mira, la frase oriental, y con esto cerramos y les dejo una palabra a cada uno, vayan pensando el cierre, pero tiene que ver con esto de un proverbio chino oriental, en realidad no sé si chino, que dice, si querés ir rápido ve solo, si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y creo que eso es lo importante en el recorrido emprendedor. Hay que llegar lejos, esta visión más anglosajona. Pensemos las empresas a 100 años, a 200 años. Hay que trascender nuestra propia vida, porque eso es lo que crea un ecosistema donde haya más trabajo, más inversión, y eso es lo que puede hacer, viendo los países nórdicos, esa estabilidad, ¿no? Y eso que uno ve, que dice, mira vos, qué loco, ¿no? Cómo logran sustentarse a lo largo del tiempo. Fer, conclusión. No, conclusión es un poco eso, ¿no? Empezar a mirarnos hacia adentro. Lo bueno de del contexto es que el desafío está dentro, no está afuera. Entonces hay que tomar control de aquello que depende solo de nosotros. Porque la gestión interna de la empresa depende solo de nosotros. Es mucho más difícil vender, obviamente, porque depende del contexto. Pero digo, cuando uno dice hay que tomar control de la gestión interna, todo depende de nosotros, no tenemos excusas. Así que creo que el gran desafío es empezar a mirarnos un poquito más hacia adentro y ver toda la brecha que tenemos y todo el recorrido que tenemos de mejora y empezar a poner un ojo en la gente, ¿no? Hay que recuperar el liderazgo. Yo lo que estoy viendo en Argentina es mucha falta de liderazgo. Se ha estado mirando para otro lado durante mucho tiempo y los equipos están, hoy les faltan líderes, les faltan referencias, les faltan... una propuesta de valor interna, ¿no? La propuesta empleado que haga una diferencia. Así que me parece que hoy mi recomendación es esa. Y también sumo, nos pasamos unos minutos, pero hay tiempo, marcás un punto clave, Fer. Me parece que cada uno debe preguntarse qué tipo de líder soy, autoevaluarse, y parte de ese coaching tal vez o mentoría tiene que ver con también este liderazgo tan versátil, ¿no? Pensemos que las empresas hoy tienen 4 generaciones trabajando juntos. Nosotros lo vemos en Bigú, por ejemplo, la empresa del grupo que se encarga de ciberseguridad, donde tenemos gente de 20 años, de 30, de 40, de 50. Bueno, lo vemos también en Grupo SET, ¿no? Gente de tanta diversidad etaria y de visiones del mundo que hace que uno tiene que tener una versatilidad, una humildad, una claridad, una comunicación, ¿no? Es muy importante ser claro en la comunicación y adaptativo en la comunicación. No le podés hablar de la misma manera a todos, ¿no? Así que creo que sumaste un punto muy importante, liderazgo, Rodri. Y ahí agrego, en este ejemplo que estás dando, cuando hay 2, 3 generaciones, lo importante es alinear los roles. ¿Quién hace qué en ese grupo familiar, en esa familia de empresarios? Ok. ¿Sí? Sí. Que obviamente tienen que intervenir y muchas veces se dan eso, ¿no? Esa poca claridad para poder contribuirse y que se sientan, obviamente, que esa contribución que hacen a la compañía les reconforte. Muy bien, chicos, modo consultor, la verdad que como verán hay muchos temas y precisamente como hay muchos es complejo, pero no hay que asustarse. Me parece que hay que tomar riendas en el asunto, como decía mi abuelo, y se trata de eso, se trata de entender que es complejo y por eso hay que prestar atención, estudiar, trabajar
con pasión y con mucho esfuerzo. Precisamente se trata de eso. Pero siempre, y con esto cierro, teniendo en claro, creo yo, la zanahoria más grande de todas, que no es ganar dinero. Yo creo que el empresario, la otra vez lo escuchaba, no me acuerdo si era a Roca o algún empresario, que decía, un verdadero empresario no trabaja por dinero. Por supuesto que el dinero es importante, pero un empresario, yo creo que el verdadero empresario trabaja para generar trabajo. Y cuando uno genera trabajo, está haciendo un impacto tan positivo en su entorno, porque está generando oportunidades. Y creo que con trabajo todo es posible. Así que vamos por más empresarios, por más trabajo, más inversión. Confiamos en ustedes, sabemos que creen en eso, sobre todo en ese 92% del total de las empresas que son las pequeñas y medianas, que lo hacen con pasión y que no están pensando en llevarse la plata a ningún lado, las van a poner y si pueden comprar una máquina la van a comprar. Pero necesitan profesionalizarse, así que por eso es importante tener el modo consultor a su lado. Gracias Fer, gracias Rodri y a todos los que están del otro lado, por supuesto a toda la producción, a todos atrás, un aplauso para todos ellos. Esto que se llama Stream Set, modo consultor en nuestra casa, Office Set. Chau, nos vemos la próxima, gracias. No se olviden, comentar, recomendar y allá, bueno, hacer todo lo que tengan que hacer para que sigamos creciendo. ¿Cómo terminamos? Chau. Chau.